en esta oportunidad el método de las invariables anatómicas. ¿Qué parámetros se toman en cuenta para las invariables anatómicas? Primero, el nombre. Esto quiere decir que no varía en todos los huesos. O sea, cada hueso tiene su nombre. Dos, su razón de ser, de tener el nombre, o sea, la etimología. Tres, la posición anatómica, es decir, cómo se debe estudiar el hueso. La situación anatómica, dónde se haya situado con relación a los otros huesos, ¿no? Luego tenemos la clase de hueso. ¿Qué clase de hueso es? Hueso largo, hueso plano, irregular, etcétera, etcétera. Por último, el desarrollo de este hueso, es decir, qué características tiene este hueso, qué características anatómicas. Empezamos por el frontal o hueso de la frente, que se encuentra en la parte anterior de la bóveda o del cráneo. ¿Cuál es la posición anatómica? ¿Cómo se debe estudiar? ¿En esta posición? No es cierto. Esta posición tampoco. Así no es la porción anatómica, es así, con la porción escamosa hacia arriba y hacia adelante, la porción horizontal u órbito nasal hacia abajo. ¿Dónde se haya situado este hueso? Por delante de los parietales, ¿cierto? Y de la escama del temporal. ¿Qué clase de hueso es? Es un hueso plano, aunque algunos consideran irregular, pero es un hueso plano ya que tiene cara exocraneal, endocraneal. Igualmente la parte orbitonasal, que es esta u horizontal, tiene una cara exocraneal y endocraneal. Bien, en sí, ¿qué parte se estudia en este hueso? Una porción escamosa o vertical y una porción horizontal órbito-nasal, porque forma parte de la órbita y de la porción nasal, por eso se llama órbito-nasal. En la porción vertical, que es esta, encontramos una cara exocraneal o cutánea, ¿cierto? Y una cara endocraneal que corresponde al lóbulo frontal del cerebro. En la cara exocraneal, ¿qué vemos? ¿Qué nos llama la atención? Primero, en la parte inferior, esta sutura, la sutura frontal media o metópica. Luego también tenemos aquí un punto cranométrico por encima de la sutura frontal, que es la glabela. Ahora, encima de esto y lateralmente vamos a encontrar unas eminencias, las eminencias frontales laterales. Lateral a estas eminencias tenemos unas crestas. Aquí fíjense la cresta lateral del frontal. Esta es la cresta lateral del frontal. Por detrás de esta cresta lateral encontramos una superficie, la superficie temporal del frontal o lateral del frontal, donde se inserta el músculo temporal. Por eso se llama porción temporal o carilla temporal del frontal. Inmediatamente por debajo, entre la porción vertical y la porción orbitonasal, encontramos por fuera de la sutura frontal media, encontramos el arco o los arcos superciliares. Estos son los arcos superciliares, que se caracteriza por ser romo por dentro y afilado por fuera. Ahí está. De tal manera que una herida en la parte externa será más o menos regular, ¿no? Mientras que un traumatismo, una herida a este nivel, en la parte interna será en forma irregular. Esta
este arco superciliar se continúa por fuera con esto, la pos orbitaria externa. Esta es la pos orbitaria. Y por dentro se continúa con la apófisis orbitaria interna. Esta es la pos orbitaria interna. Fíjese que entre una pos orbitaria interna y la otra existe una escotadura, la escotadura nasal del frontal, en forma de una V invertida. Ahí ustedes están viendo esta, la escotadura nasal que corresponde a los huesos propios, ¿no es cierto?, a los propios de la nariz, o huesos nasales. Ahora damos la vuelta y encontramos la cara endocranial del frontal. ¿Qué encontramos en esta cara endocranial o qué nos llama la atención? Si por fuera eran las eminencias frontales, por dentro son las fosas frontales, ¿cierto? Dentro de estas fosas frontales encontramos por abajo una cresta, la cresta frontal media. Esta cresta frontal media hacia arriba se divide en dos líneas que forman aquí un canal, el canal del seno longitudinal superior. Este es el canal del seno longitudinal superior. Lateralmente a este canal del seno longitudinal encontramos estas depresiones. Depresiones formadas ¿por quién? Por el tejido subaracnoideo. Son lo que lo llaman antiguamente las fositas de Paccioni o fositas del tejido subaracnoideo. ¿Listo? Bien, esta cresta que ustedes están viendo se continúa también por abajo con el agujero ciego o foramen caecum, que según algunos autores pasa una vena emisaria, ¿no? Bien. Ahora, la porción orbitonasal del frontal, en su cara endocranial presentan estas eminencias y las depresiones correspondientes. Eminencias mamilares, depresiones que corresponden a la porción orbitaria del lóbulo frontal del cerebro. Esta porción orbitaria del lado derecho y del lado izquierdo. Entre estas porciones orbitarias se encuentra la porción, la escotadura, la escotadura etmoidal del frontal, porque corresponde aquí al etmoides. Aquí encontramos el etmoides, más propiamente la lámina cribosa del etmoides. Por detrás de la escotadura nasal y por delante de la escotadura etmoidal encontramos una cresta, la espina nasal del frontal. Esta espina nasal del frontal corresponde a los huesos propios o huesos nasales. ¿Estamos? Eso es. Ahora, en esta pieza anatómica vemos que en la parte anterior de la escotadura etmoidal y por detrás de la escotadura nasal, dos orificios, ¿no? Son los senos frontales, se encuentran entre la tabla externa y la tabla interna. Estos senos pueden ser muy desarrollados en algunas personas y producir procesos inflamatorios causantes del dolor frontal, en la sinusitis. Eso es el frontal. Enseguida vamos a estudiar el hueso parietal. Se denomina parietal porque forma la pared, la mayor parte de la pared de la bóveda craneal, por eso es parietal. La posición anatómica es esta, la posición anatómica, o sea que corresponde al lado derecho esto. No podría ser así, tampoco así, sino que esto. ¿Qué parámetros tomamos en cuenta para poner la posición anatómica?
el borde cortado a bisel a expensas de la cara externa hacia abajo. ¿Sí? El ángulo más agudo hacia abajo y hacia adelante. Pero muchas veces puede que esté roto este ángulo. Nos llama la atención esto: los surcos de la arteria meningia media, que siempre se encuentran hacia arriba y hacia atrás, de delante hacia atrás y hacia arriba, y forman los surcos de la hoja de higuera, que llaman los antiguos. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué clase de hueso es? Hueso plano. Al ser hueso plano y más o menos de una forma cuadrilátera, vamos a encontrar un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior, una cara externa o exocranial y una cara interna o endocranial. En la cara externa encontramos esta, la eminencia. Si esto es eminencia, igual que en el frontal, esto es fosa, ¿no es cierto? Las eminencias parietales. Encontramos este surco y este otro surco. Son los surcos o líneas que llaman algunos, línea temporal superior y temporal inferior. La temporal superior para inserción de la aponeurosis temporal y la temporal inferior para la inserción del músculo temporal. En la cara endocranial nos llama la atención primero estos surcos de la arteria meningia media, que en conjunto forman lo que llaman la nervadura de la hoja de higuera. Se caracterizan porque siempre se encuentran de abajo hacia arriba y hacia atrás. Nos llama también la atención este, que no está muy bien limitado aquí o determinado, es esta cresta, la cresta lateral del parietal, que corresponde a lo que antiguamente llamaban entonces la cresta silviana, ¿no? Aquí, porque corresponde a la cisura lateral del cerebro. En la parte superior del parietal, miren que encontramos igual que en el frontal, este canal, el canal del seno longitudinal superior. O sea, que se continúa, este canal se continúa con el canal del parietal, ¿no? Pasa por el occipital y termina en la protuberancia occipital interna. Lateralmente también encontramos depresiones y eminencias determinadas por el tejido subaracnoideo. Lo que llama también la atención es a este nivel donde las dentaduras no son manifiestas, como aquí. Es el punto cranométrico denominado ovelio. ¿Sí? Las dentaduras no son muy manifiestas como en el resto del parietal. En el borde superior, aquí encontramos dentaduras pronunciadas que corresponden a su homónimo, es decir, al lado, en este caso, al lado izquierdo, al parietal izquierdo, de tal manera que limitan una sutura, la sutura sagital. Al unirse con el frontal, forman, una sutura, la sutura coronal, o parietofrontal o frontoparietal. Entonces, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo forman la sutura coronal, que divide esa, si nosotros tomamos el plano coronal, divide el cuerpo en dos, una anterior y otra posterior, mientras que la sutura sagital divide en uno derecho y un lado izquierdo. ¿Estamos?
Por detrás se articula con el occipital, formando la sutura lambdoidea, cuyo punto crenométrico entre la escama del occipital y esta sutura interparietal, el punto crenométrico lambda. Por delante el bregma, o sea, entre el frontal y la sutura sagital, la sutura bregmática. Bien, entonces hemos hablado del borde superior, del borde posterior con el occipital, borde anterior con el frontal y el borde inferior cortado en bisel que corresponde al hueso temporal, a este nivel. Así corresponde al hueso temporal, ¿cierto? Miren que está cortado en bisel a expensas de su cara externa, mientras que el temporal, la escama del temporal está cortada a expensas de su cara interna y forma hasta una sutura armónica. ¿Estamos? Eso es lo que caracteriza los ángulos. El ángulo más llamativo es el ángulo antero inferior, que es bastante agudo, ¿cierto? Forma parte de otro punto cranométrico que se llama el terio, mientras que el ángulo posterior inferior forma el asterio. Este es el terio y este es el asterio. ¿Estamos? Bien, eso en cuanto al hueso parietal. El occipital, que forma parte de la parte posterior de la nuca o occipucio. ¿Cuál es la posición anatómica del occipital? El agujero magno hacia abajo. Este es el agujero magno. Y la escama hacia atrás y hacia arriba. Se considera hueso plano. ¿Qué estructuras constituyen este hueso occipital? ¿Sí? Las masas laterales, tanto el lado derecho como el izquierdo, la apófisis basilar y la escama del occipital. Estas porciones, que son las escamas del occipital, se unen a las masas laterales y a la apófisis basilar, constituyendo el agujero magno o agujero occipital. Por lo tanto, por delante del agujero magno estudiaremos la apófisis basilar, que tiene una cara endocraneal y una cara exocraneal. La cara endocraneal, entonces, está en relación con el bulbo. Esta porción, la porción basilar, forma este punto craniométrico que está por delante del agujero magno, se llama el basium, ¿no? Esta porción en la parte anterior de la apófisis se va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, la apófisis basilar. La cara exocraneal encontramos el tubérculo faríngeo, con crestas, miren, una cresta posterior, crestas musculares. Por delante del tubérculo faríngeo esta fosita, la fosita navicular. ¿Sí? Ahora, las partes laterales, la masa lateral, aquí encontramos el cóndilo interno, en la cara interna, el cóndilo interno, y un agujero, un orificio, aquí está, el condilio. Fíjense, el condilio. Ahora, en la cara exocraneal encontramos aquí una exuberancia ósea que es el cóndilo del occipital. Este cóndilo del occipital va a articularse con la cavidad glenoidea del atlas. ¿Se acuerdan que en la cavidad glenoidea del atlas o superficie articular del atlas existe una superficie en forma de suela, de zapatilla? Corresponde a esto, al cóndilo.
Por delante del cóndilo vamos a encontrar el agujero condilio anterior. Ese es el agujero condilio anterior que corresponde, esto corresponde a la emergencia de un nervio importante, el nervio hipogloso o el 12 par craneal. Por fuera y en la cara endocraneal del cóndilo interno encontramos este surco, este canal más propiamente. Este es el canal sigmoideo, porque corresponde al seno sigmoide. Por fuera de ese seno sigmoide encontramos esto, las apófisis yugulares del occipital. Estas son las apófisis yugulares del occipital. Ahora, una vez que hemos estudiado la apófisis basilar, hemos encontrado las caras laterales o masas laterales, vemos esto, la escama del occipital. Esta porción escamosa del occipital está dividida por estos canales, tanto canal lateral como el canal superior y la cresta, en dos fosas importantes, dos superiores y dos inferiores. En total son 4 fosas. Las dos superiores corresponden al cerebro, al lóbulo occipital del cerebro, y las dos inferiores al lóbulo cerebeloso, al cerebelo. Por lo tanto, se llaman fosas cerebelosas y fosas cerebrales. Lateralmente y por arriba encontramos esto, el canal del seno longitudinal superior, que remata en la tuberosidad de esto, en la protuberancia occipital interna. Lateral a la protuberancia occipital interna, esto, el canal del seno lateral. Los canales del seno longitudinal superior, canal del seno, confluyen a lo que se llama a este nivel la prensa venosa. Herófilo lo ha descubierto, la prensa torcular, que lo llaman otros. Por debajo de la protuberancia occipital interna encontramos esta cresta, la cresta occipital. Esta cresta que remata o que se abre o se bifurca en la parte inferior, formando la fosita vermiana. Esta es la fosita vermiana. Bien, ahora, la circunferencia de la escama corresponde por arriba a los parietales y por abajo a la escama del temporal, ¿cierto? En la cara exocraneal encontramos la protuberancia occipital externa o inium, punto craniométrico medio, de la que se desprenden aquí están dos crestas laterales o crestas musculares para la inserción de los músculos del cuello, y la cresta media que viene desde la protuberancia occipital hasta el borde posterior del agujero mago, ¿cierto? Este punto craniométrico es basium opistio. Aquí, este es el opistio y este es el basium.